Estamos en un grupo de iglesias que tienen una relación con el Instituto Práctico Ebenezer y Seminario. Ustedes ven aquí jovencitos que llegan y dicen, es que yo soy llamado, ¿verdad? Llega un misionero y dice, yo soy llamado. Pero a veces como que esa frase tiende a ser una idea nebulosa por ahí en el espacio, ¿verdad? Y puede ser no claro para nosotros. Recuerdo cuando yo llegué a Hermosillo a finales de 1999 para prepararme en el instituto, que por cierto puedo considerar como una de las etapas más bendecidas en mi vida. Yo llegué no entendiendo mucho. Yo venía de una iglesia que no tenía toda esta temática sobre el llamamiento. Esa iglesia donde yo estaba no tenía un campamento de jóvenes, donde al final del campamento los jóvenes tomaban decisiones y hacían cosas de esa naturaleza. No había tantas conferencias como algunas iglesias dentro del fundamentalismo, y no entendía mucho de esta parafernalia que hablamos sobre el ser llamados, como hoy en día aún un servidor lo maneja. Yo llegué al instituto, ¿verdad? Y mis compañeros me preguntaron, ¿cuál es tu versículo? Yo dije, ay caray, ¿qué están tratando de decir? Y lo que estaban diciendo era si había tenido una experiencia especial leyendo y un versículo, pum, me pegó, ¿verdad? Como un golpe en la cabeza y entonces yo ahora era llamado. Y yo no entendía, la pura verdad, toda esa terminología. Y tal vez para muchos de ustedes cuando escuchan este asunto de ser llamado puede llegar a ser un asunto confuso en sus mentes. ¿Puedes poner el puntero del mouse encima de la diapositiva y darle clic una vez? Y a partir de ahí creo que yo ya voy a poder manejarlo. Ahí está. Entonces, esta mañana, hermanos, quisiera hablarles sobre tres tipos de llamamientos, de llamamientos, ¿verdad? Y ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto? Vamos a orar y continuamos. Señor, gracias te doy esta tarde por la oportunidad que nos das de ver lo que tu palabra tiene para nosotros. Ruego que para mis hermanos sea claro lo que voy a presentar. Dame esa claridad en mis palabras, poder ayudarles en el entendimiento de este tema, y pido tu bendición en nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, quiero empezar con vamos a decir así, la tesis de que cada uno de ustedes y yo somos llamados, ¿sí? Cada uno de nosotros somos llamados, no solamente el que te voy a tener que ir indicando porque no está cambiando, ¿sí? Cada uno de nosotros somos llamados, y en ese sentido Dios nos llama a todos a ser salvos. Vamos por favor a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, por favor, ahí en sus Biblias. Lucas 5. Vamos a quedarnos en la mente de que todos somos llamados, y en primer lugar todos somos llamados a ser salvos. Que por cierto, los tres llamados que vamos a ver comienzan con la letra S, ¿verdad? Para que sea un poco más impresionable en su mente. Lucas 5:32 dice la palabra de Dios: no he venido ¿a qué? A llamar a justos, sino ¿a qué, hermanos? Pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dice que Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? La palabra clave en el versículo ahí es llamar, ¿sí? Entonces, Dios le vio a usted perdido en el pecado, andando perdido, sin rumbo, y Dios nos ha llamado. Entonces, comenzamos, hermanos, con la idea de que todos hemos sido llamados a la salvación.
Todos hemos sido llamados a la salvación. Ahora, si usted está aquí en esta mañana y no sabe qué pasaría con usted en la eternidad, si usted no se ha reconciliado con Dios, el llamado que Dios hoy le está haciendo a usted es el llamado a ser salvo. Si hoy viniera Dios por su iglesia, lo que llamamos el rapto de la iglesia, y si fuera hoy, ¿usted se va o usted se queda? Esa es la pregunta. Y si usted dice, yo no sé, Dios le está llamando a usted a ser salvo. Y usted necesita entender el evangelio, ¿verdad? Y venir al conocimiento de la verdad. Ese es el llamado principal o primario, ¿verdad? Que Dios nos da, el llamado a ser salvos. Ahora, mire lo que dice Romanos 8:30. Aunque los versículos están en la pantalla, por favor, búsquelos en su Biblia. Romanos 8:30. Hay un provecho en hojear la Biblia, ¿verdad? Porque a veces andamos por ahí en la calle queriendo hablar con alguien y decimos, por ahí la Biblia dice. No, dígale mejor dónde dice la Biblia. Por eso es bueno buscarlos, a veces marcar sus Biblias para que puedan encontrar esos pasajes. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, si usted se da cuenta, ese llamado que está hablando el versículo no es el llamado como un servidor para irse de misionero. A los que predestinó, a estos también llamó. Dios en la eternidad escogió quienes habrían de ser salvos. Pero también Dios viene al mundo, muere por nosotros en la cruz del Calvario, envía a sus discípulos para llamar a aquellos que van a ser justificados pues por la fe. Entonces, ese llamamiento no es el llamamiento para servir, es el llamamiento para ser, ¿qué, hermanos? Salvos, ¿verdad? Para ser salvos. La siguiente cita que tenemos en nuestro pasaje, ¿sí está cambiando aquí la pantalla? Sí, lo que no está cambiando es la de... Tarda un poquito, está desfasado. Segunda de Tesalonicenses está ahí, ¿verdad? ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, por favor, ahí en sus Biblias. Segunda de Timoteo 2, 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice la palabra de Dios ahí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual ¿qué dice ahí? Llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todavía ahí está hablando de que Dios nos llamó para ser ¿qué? Salvos. Ahora, mire lo que dice Salmo 25:14. Salmo 25:14. Disculpen, vamos a dejar fuera Salmos y vamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué, hermanos? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted ya tiene todo en Cristo, toda bendición espiritual. Estamos completos en Cristo, tenemos lo suficiente en Cristo. Ahora mire lo que dice ahora versículo 8 y al versículo 10. Dice la palabra de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Usted, cuando ha sido salvo, bueno, antes de ser salvo, usted no puede conocer la voluntad de Dios, porque usted está perdido, usted está en tinieblas, usted está en oscuridad, usted está en ignorancia. Y bueno, la palabra de Dios menciona varios pasajes, varias ideas de una persona que está sin Cristo. Pero cuando ahora usted está en Cristo, Dios nos muestra su voluntad. Solo los que son salvos pueden conocer la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a Salmo 25:14, por favor. Salmo 25:14. Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Y a ellos, ¿qué dice, hermanos? Hará conocer su pacto. Solo los que son salvos pueden conocer la voluntad de Dios. Como digo, el no creyente no puede, ni siquiera lo entiende. Para ellos son locura. ¿Cómo? Agarrar su familia e irse a África, o cómo ser pastor de la iglesia Cordero. ¿Cómo le va a hacer para vivir? Tiene 3 niños. Sí, son 3, ¿verdad? 3 niños, no, pero y hay cosas en la voluntad de Dios que para los cristianos, ¿verdad? Para los cristianos. Ahora imagínense para los inconversos. O sea, eso suenan cosas como que son locas. El domingo en la mañana estar en la iglesia, el domingo en la tarde, los miércoles. ¿No tienes algo en qué mejor invertir tu tiempo? Para mí es la mejor inversión del tiempo ir a la iglesia, ¿sí? Todas las oportunidades cuando se abren las puertas, adorar al Creador junto con los hermanos de la iglesia. Entonces, hermanos, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. A ellos hace conocer su pacto. Solo los que son salvos pueden conocer la voluntad de Dios. Los inconversos no pueden conocerla. Pueden saber acerca de, pero no conocerla. ¿Ok? Ahora, hermanos, el segundo punto, ¿verdad? Número 1, Dios nos llamó a ser ¿qué? Salvos. Número 2, Dios nos llama a usted y a mí a ser santos. Número 1, ¿a ser qué, hermanos? Salvos. Número 2, a ser santos. Vamos, por favor. Y santo no es el enmascarado de plata, hermanos, ¿sí? Para que no se confunda. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice la palabra de Dios: pues no nos ha, ¿qué dice ahí, hermanos? Llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? Hermanos, mire, si usted todavía vive en la inmundicia, de ahí le salvó Dios. ¿Sí me está siguiendo? De la inmundicia. Es complicado poder entender que cristianos quieren todavía seguir viviendo en la inmundicia, siendo que Dios nos sacó de allí, de la perversión, de la maldad, del mundo, de la borrachera, de las fiestas malas, ¿verdad? De ahí le sacó Dios. Y Dios le llamó a ser salvo, pero también Dios le llamó a ser santo. ¿Y qué es? Y ahorita vamos a ver qué es santificación. Pero mire, hermano, Dios le llama a ser santo. A ser santo. De la inmundicia dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué, hermanos? A santificación. Ahora, aquí no se trata de qué le gusta a usted. Se trata de
¿Qué es lo que honra a Dios? Efesios 4:1, por favor. Efesios 4:1. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 4:1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice ahí, hermanos? Que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra digno es como cuando antes se ponían balanzas para pesar kilos, ¿verdad? Y le ponían a usted ¿se acuerdan esas plaquitas de a kilo, de a medio kilo? Y ponían entonces el producto. Y entonces la idea de andar como es digno es, hermanos, que su vida se balancea, pesa, es equivalente a la salvación con que usted ha sido salvado. Y hermanos, eso es el filtro. Entonces, todo lo que yo veo en el internet, en la televisión, en el celular, cómo visto, cómo hablo, a quién frecuento, a dónde voy, cómo soy, hermanos, pregúntese si es digno de la vocación con que usted ha sido llamado, que la vocación es la salvación. Ese es el filtro y ese es el estándar. Entonces yo voy a poner mi filtro para mi familia, cómo educo a mis hijas, cómo se viste mi familia, cómo hablamos en la familia, la música que vamos a escuchar, los programas que vamos a ver, las películas que vamos a ver, las personas que vamos a frecuentar, la teología que vamos a tener, la forma de vida que vamos a andar, y lo voy a poner en esa balanza. No es si me gusta, no si me es más cómodo, no si me es más agradable, sino si es digno de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la pregunta. La pregunta no es si me voy a permanecer en la Iglesia Bautista Cordero de Dios porque me gusta, porque me hacen sentir cómodo, porque aquí sí me soban el lomo o no, ¿verdad? Sino si es digno. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Esa es la pregunta. Cada vez. ¿Es digno? Santificación tiene que ver con si es digno. No usted, sino Dios, de su estilo de vida y su forma de ser, de andar, etc. Es digno. Entonces, hermanos, el siguiente pasaje, por favor, está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora, ¿alguien recuerda qué es la característica de la iglesia de Corinto? Era una iglesia espiritual donde tú te querías quedar. Eso era la iglesia en Corinto. No, era una iglesia con divisiones, era una iglesia con problemas, era una iglesia con pecado tolerado. Y Pablo nos dice, ¿saben qué? Sálganse de esa iglesia. Es más, destruyanla porque esa iglesia nomás no. Mire lo que dice. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y nota esto, a la iglesia, salud, ¿a la iglesia de quién? De Dios. Hermanos, es una iglesia que anda mal, pero Pablo le llama iglesia de Dios. ¿Sí me está siguiendo? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sí? Es la iglesia de Dios, a pesar de cómo son. ¿Sí me está siguiendo? A la iglesia de Dios que están en Corinto, a los que santificados, pero si andan como el mismo diablo, sí, pero ¿quién les salvó a ellos? El Señor Jesucristo. Sí. Él es el que les salvó. Tal vez un miembro de la iglesia de Corinto se salía y se iba a la iglesia de Éfeso, iba y hablaba pestes de la iglesia de Corinto. Pablo dice, es la iglesia que Dios salvó. ¿Sí?
A los santificados en Cristo. Son santos por la posición que les ha dado Cristo. Continúa diciendo, llamados a ser santos. Ya son santos por la posición que tienen en Cristo, pero ahora son llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque todos estamos en el proceso de ¿qué, hermanos? De crecimiento, de santificación. Somos todos llamados a ser, número uno, ¿qué? Salvos. Número dos, santos, ¿sí? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los santificados en Cristo Jesús somos llamados a ser santos. Debemos andar como Él es digno. Debemos vivir en santidad. Número 4, bajo ese mismo punto, vamos por favor a 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Ahora déjenme ponerles una ilustración. Todos conocen esta refinada tienda, ¿verdad? Waldos, ¿sí? Todos la conocen, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo sobre lo que es ser santo. Usted va a Waldos, ¿verdad? Si es hija, va con su mamá. Si es esposo, vas con tu esposa. En fin, la mujer de la casa ve unos platos ahí, y frente a los platos ahí en Waldos, por cierto, ¿cuánto cuesta las cosas en Waldos? ¿O cuánto se supone que debieran de costar? Lo equivalente a $1, ¿verdad que sí? Es como el Family Dollar allá de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, esos platos cuestan 20 pesos. Pregunta, ¿cuánta calidad puede haber en un plato que vale 20 pesos? Poca, ¿verdad? Alguien dirá, no, pero yo tengo unos que, ¿cómo me han durado? Bueno, la mujer del hogar ve los platos ahí y empieza a derramar lágrimas. El hijo, la hija, el esposo se asusta. Mamá, mujer, ¿qué te pasa? Es que esos platos son iguales a los de mi abuelita. Y compra todo un juego de platos, ¿sí? Ahora, ¿por qué los escogió? O déjeme, ya di la respuesta. ¿Qué los hace valiosos? Que esa mujer, ¿qué? Los escogió. No tienen el valor económico, mucho menos la calidad, ni de dónde vienen. Pues vienen de China y traídos por Waldos. Pero el valor está en ¿qué? En que ella los escogió, los santificó. Entonces ella hace una reunión familiar, pone al esposo ahí, a los hijos, y les dice, aquí están los platos, y solo se pueden usar en 3 fechas especiales: Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños. Y el que se atreva a tocarlos, una guillotina le va a mochar la mano, ¿sí? Ahora, los platos fueron especiales por la posición que la mujer le dio. ¿Sí me está siguiendo? Es igual con la santidad. Dios lo escogió a usted para un uso especial. ¿Sí me está siguiendo? No para cualquier cosa. Por eso es que yo aparto mi domingo, todo el domingo, para el Señor. Yo aparto el miércoles en la noche para el Señor. Nosotros vamos a un pueblo llamado Mazatán, aparto todo el sábado para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios me escogió para un uso especial. No porque soy especial, soy un plato de Waldos. Es más, ni a plato de Waldos llego, hermanos. Lo vil y menospreciable escogió Dios, nos sacó del lodo, ¿sí? Ahora, hermanos, así cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Vamos ahí a Timoteo, por favor. Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. 2 de Timoteo 2. Dice la Escritura, versículo 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice ahí, hermanos? Conoce el Señor
a los que son suyos. Ahora, mire lo que dice a continuación. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice a continuación. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de ¿qué? De oro y plata, sino también ¿qué? De madera y de barro. Y unos para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos. Ahí tenemos dos vasos en la imagen. Uno de oro y otro de barro. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, debes de apartarte de iniquidad. Ahora, Timoteo, algunos van a ser para usos honrosos, ¿verdad? Y unos para usos viles. A unos en la iglesia les va a tocar estar detrás de este púlpito, predicando, enseñando, dirigiendo, y otros simple y sencillamente van a lavar la taza del baño. Ahora, una cosa no le hace más que otra. ¿Sí me está siguiendo? Porque ¿quién es el que escogió? Dios. Ahora, mire lo que dice el pasaje ahí, versículo 21. Así que, ya sea que seas de oro, de plata, de barro o de madera, así que, si alguno ¿qué? Se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra, santificado, ¿qué más, hermanos? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, mire, hermanos, no importa si tú vas a una casa y te ponen un vaso de oro, pero al fondo del vaso ves moho y te sirven agua, ¿te lo vas a tomar? No, sí, porque es de oro. Pues ni que te estuvieras tomando el vaso, ¿verdad? Te estás tomando el agua, ¿sí? Hermanos, no importa para el uso que Dios nos escogió, lo importante es que usted y yo seamos santos. ¿Sí me está siguiendo? Ahí están viendo en la imagen dos vasos. Uno está sucio, uno está limpio, y la pregunta es obvia: ¿de cuál vaso tomarían? De limpio. Cuando le preguntes a los niños dicen, ¡del sucio!, ¿verdad? Siempre los niños, ¿verdad?, tan atrevidos. Pero adultos entiendo que van a tomar el vaso limpio, ¿sí? Hermanos, esa es la idea. Dios nos llama a ser salvos. Dios nos llama a ser santos. ¿Para qué? Porque Dios nos quiere utilizar. ¿Sí me está siguiendo? ¿Para qué? Y ahí es donde está la respuesta. A Dios algunos nos dio capacidades para ir a otras partes del mundo, otros para quedarse aquí, otros para hacer una influencia en su colonia, pero todos somos llamados. Pero la característica de cada vaso debe ser que debe estar, ¿qué, hermanos? Limpio. La pregunta es, número uno, si usted es salvo. Número dos, si usted es santo y puede ser utilizado para la gloria del Señor. Ahora, la siguiente cita que tenemos es Juan 14. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, también Juan 15, versículo 4, más adelantito, por favor, Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5, dice la palabra del Señor ahí en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, ¿qué, hermanos? Permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué, hermanos? Nada podéis hacer. ¿Por qué muchos cristianos, discúlpenme la expresión, somos inútiles? Porque no somos limpios y porque estamos, ¿qué? Separados. Ahora, no es que hemos perdido la salvación. Gracias a Dios la salvación no se pierde,
Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es ser útil. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Dios nos llama, número uno, a ser ¿qué? Salvos. Número dos, Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Santiago 2, 18 al 20, por favor. Santiago 2, 18 al 20. Dice la Escritura, Santiago 2, 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees, Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos, yo puedo decir que yo creo y que yo aquí y yo allá, pero ¿cómo realmente voy a poder? ¿Cómo se ve? ¿A través de mis qué? De mis obras, ¿sí? Es que Dios, lo que importa es el corazón, sí y no. Porque el único que puede ver el corazón es ¿quién? Es Dios. Pero de en fuera mi testimonio lo ven los hombres y los hombres no pueden ver el corazón. Los hombres ven nuestras obras, ¿sí? Hoy en día hay en boga ese énfasis, hermanos, no se preocupen cómo se ven, lo que importa es el corazón. No, porque los hombres no vemos los corazones, los hombres vemos lo que está delante de nuestra vista. Por eso está ahí ese ojo grande, ¿verdad? Debemos vivir una vida en santidad que refleja a un mundo a Cristo. Que, mira, él es un creyente. Por cómo se comporta, por cómo habla, por cómo es, por todo en él comunica que es un creyente. Pero triste es que el inconverso mira, él va a mi misma iglesia. ¿En serio? ¿A poco? ¿El hermano? ¿Qué estamos mostrando? Dios nos llama, número uno, a ser salvos. Número dos, a ser ¿qué? Santos. A ser santos. Hermanos, número tres, Dios nos llama a usted y a mí a ser sumisos. A ser sumisos. Bueno, esto es lo de los versículos anteriores. Si permanecemos en Dios, llevaremos fruto y seremos útiles en su obra. Entonces, número uno, Dios nos llama a ser salvos. Número dos, Dios nos llama a ser santos. Número tres, Dios nos llama a ser sumisos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2. Ser un barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí, 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cuando un nuevo rey ascendía al trono, ¿qué tenían que hacer sus súbditos? Ahí está la respuesta: jurar lealtad. ¿Sí? Ahora, su rey antes era Satanás. Usted era hijo del diablo. Se escucha bien feo, ¿verdad? Pero pues esa era la verdad. Usted y yo éramos hijos del diablo. Nuestro rey era Satanás. Pero cuando usted y yo venimos a ser salvos, ahora somos hijos de ¿quién? Y ahora nuestro rey debe ser ¿quién? Dios. Pero muchos ya renunciaron al reino de Satanás, pero no le han jurado lealtad al rey, ¿verdad? Y ustedes mismos se convierten en su propio rey. Nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio rey. Pero ahí dice que andemos como es digno, ¿verdad? De el nuevo rey, ¿verdad? Ahí está. Nosotros, hermanos,
Pertenecemos al reino, no de los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero pertenecemos al reino de Cristo. Y ahora debemos vivir acorde al Rey. Ahora, miren, hermanos, el gran problema de nuestra generación, y no estoy hablando ni de los jóvenes ni de los viejos, sino de todo el mundo, es que ahora nosotros somos nuestro propio Rey. Yo decido qué me gusta, yo decido qué quiero, yo decido qué me agrada, yo decido qué hago, en lugar de preguntar si es la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Dios nos ha llamado para que usted y yo andemos en el reino de su amado Hijo, en el reino y gloria que Él nos ha llamado para andar acorde a Él. Colosenses 1:13, por favor. Colosenses, unas páginas atrás, Colosenses 1:13, dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes vivíamos en las tinieblas. Hermano, a usted no le puede gustar lo mismo que le gustaba antes. Pues no debiera. Hermanos, hay cosas que cuando mi esposa y yo, ¿verdad? Pues ahora hay muchas cosas, muchos programas, hoy le llaman series, ¿verdad? Muchos programas antiguos. Vamos a ver tal, y lo empezamos a ver. Ay, caray, ¿cómo puede ser posible que veamos eso? Antes estábamos en las tinieblas y no nos hacía ruido. Pero ahora, ¿verdad? Estamos en la luz y decimos, ay, caray. ¿Se acuerdan que les hablé del animismo? ¿Sí? Cuando éramos niños y pasamos toda la serie y en los últimos capítulos vimos cuán animista era. ¿Alguien se acuerda del programa o de la caricatura de Remy? ¿Se acuerdan de la caricatura de Remy? ¿Sí? El señor Vitalis, ¿verdad? Y se muere el señor Vitalis. Y muy interesante, obviamente cuando uno está en las tinieblas, es una caricatura de entretenimiento más. Pero cuando ya creyentes, entendiendo el animismo, el señor Vitalis ya muerto se le empieza a aparecer a Remy. ¿Qué es eso? Seres espirituales, animismo. ¿Sí me está siguiendo? De hecho, mucho de hoy en día, de lo que llaman los jovencitos, los mangas y los animes, toda la cultura japonesa, hermanos, tiene que ver mucho con animismo, espíritus, ¿sí? Y es gracioso, es chistoso, hermanos, cuando ya estamos en la luz, esas cosas nos deben de hacer ruido. ¿Me está siguiendo? Hay algo raro en eso. Hay algo raro, ¿sí? Hay gente que es más abusada, más trucha, si me permiten la expresión. Hay un librito, ¿verdad?, acerca que yo leí en los años 90. Se llama El lado oscuro de Walt Disney. ¿Sí? Yo lo leí en los 90. Y la gente lo lee y dice, no, este es un exagerado. Y todo lo que hoy, toda la promoción de lo que llamamos la cultura woke, hermanos, había alguien que en los 90 ya se había avispado, ya lo había captado, pero uno estaba bien entretenido, ¿verdad?, con todo eso. Hermanos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos llama a ser, número 1, ¿qué? Salvos. Número 2, santos. Número 3, sumisos. Estamos en otro reino. Ahora, mire lo que dice a continuación, Primera de Corintios 6, esa iglesia, ¿verdad?, tan liberal, tan terrible de Corintios, y Pablo les está escribiendo, 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice la palabra de Dios ahí, 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y mira, hermanos, hermana, aquí está la respuesta. Y que no soy ¿qué? Yo no me pertenezco. Hermanos, Dios, a través de mi iglesia, ¿sí? Hermanos, ¿dónde creen que yo quisiera estar ahorita, humanamente hablando?
Por lo menos aquí enfrente hace mucho calor, ¿sí? Para empezar, ¿sí? Por lo menos ahí donde corre el aire. Para empezar, espérenme, para empezar, ¿verdad? Número 1, ahí en el airecito. Número 2, el cuarto y mi cama están bien cómodos. ¿Sí me está siguiendo? Y número 3, yo soy de Monterrey. Sí, pero me gusta más Sonora allá, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, pero ya no me pertenezco. ¿Sí me está siguiendo? Yo no me pertenezco. Por ejemplo, cada domingo yo no me pregunto si voy a ir a la iglesia, jamás. Mis hijas no se levantan, ¿y vamos a ir hoy a la iglesia? Ya no nos pertenecemos, no porque soy pastor o misionero, porque Dios me ha llamado a ser ¿qué? Sumiso. No me pertenezco, le pertenezco a Él. ¿Sí? Usted no se pertenece, le pertenece a Él. Por lo tanto, si Dios me quiere usar como un vaso de oro, ¿verdad? Que luzca en una fiesta, o si me quiere usar como una vacinica, disculpen la expresión, Él tiene todo el derecho a usarme como Él quiere. Pero todavía, sea vacinica o sea vaso de oro, tú quieres que o la vacinica o el vaso de oro esté ¿qué? Limpio. En los hospitales llaman patos, ¿verdad? Un pato. Tú no quieres un pato sucio, aunque es para algo sucio. ¿Sí me estás siguiendo? Para el uso que Dios me quiera usar, debo ser, número 1, salvo, porque no me puede usar si no soy salvo. Número 2, ¿qué? Santos, limpios. Número 3, sumisos. No es como que, ay, me están obligando, me están enviando a mi iglesia y no quiero ir. No, yo quiero ir. ¿Sí me está siguiendo? Yo quisiera ir, miren hermanos, uno ve todas las fotografías, yo quisiera ir a este y a este y a este y a este, pero Dios, a donde tú quieras. Cada cristiano debiera, cuando escucha a un misionero, decir, Señor, si tú quieres yo voy. Obviamente Dios no quiere que usted vaya a cada lugar que va a escuchar, pero esa es la disposición. ¿Se acuerdan los valientes de David? Cuando David dice, ay, cómo quisiera un traguito de agua. Si David hubiera sido mexicano, ¿cómo quisiera una cocota, verdad? Sí. De Belén, sí. ¿Y qué hicieron esos amigos? Se metieron entre los filisteos, trajeron el agua y se la trajeron a David. ¿David se los mandó? ¿David se los mandó? ¿Los forzaron? Aquí estoy en la iglesia, porque si no luego me andan llamando que por qué no vine. Sí. ¿Lo forzaron a David, a los valientes? No. Para ellos, literalmente, y para nosotros es una muletilla, los deseos de David eran ¿qué? La pregunta es si los deseos de Dios para usted son órdenes. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Dice la palabra de Dios que el mundo le conozca y lo adore. ¿Sí? Dios nos llama a ser, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire hermano, cuando usted entiende que usted es de Dios, a usted va a tener menos luchas con hacer lo que Dios quiere. ¿Sí me está siguiendo? Menos luchas, menos batallas. Yo le pertenezco a Él. Sí. Yo le pertenezco a Él. ¿Por qué hay tantos conflictos en los matrimonios? Porque no han entendido que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Si entendieran eso, no habría tanto divorcio, ni tantos problemas. Ni es machismo, ni es nada de eso. Es el diseño de Dios para el matrimonio. Y es igual la vida cristiana. Si usted entiende que le pertenece a Dios, ¿cuál va a ser su lucha? ¿Cuál va a ser su batalla? Pero el problema es que pensamos que nos pertenece. Yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mi futuro. Yo tengo mis sueños. Ay, no, hermanos, eso no es bíblico, eso es satánico. ¿Qué dijo Satanás? Tengo un sueño. I have a dream. ¿Verdad? Seré como Dios. Cuidado con los sueños. Lucas 6:46. Lucas 6:46.
Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay un himno que entonamos: anhelo trabajar por el Señor. ¿Lo conocen? Confiando en su palabra y en su amor. Pero que no me pidan llegar temprano, y mucho menos el domingo en la viña del Señor. Miércoles no, salir a testificar tampoco, ni en el club de niños voy a trabajar. ¿Por qué me llamáis qué? Señor, Señor. ¿Y qué? Hay un escritor que se llama A.W. Tozer, y él dice, o decía porque ya falleció: los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Las cantan. Oh, cuánto te amo, nada más el domingo en la mañana. ¿Me estás siguiendo? Dios nos llama a ser salvos, Dios nos llama a ser santos, Dios nos llama a ser sumisos. Cuando entiendo que le pertenezco a Él, sea que Él me ponga como un ingeniero, como un abogado, como un doctor, como un misionero, lo voy a hacer para su gloria. Dice Romanos 6, 12 al 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como... Aquí está, Señor. Tú eres el Rey, haz conmigo lo que quieras. Y así como los valientes de David, que un chistidito, ¿entienden? Chistidito, ¿verdad? Así, un chistido de Dios sea como una orden para nosotros. Y entonces podemos decir, como dijo Isaías: heme aquí, aquí estoy, lo que sea, lo que quieras. Quiero ser santo, quiero ser sumiso, ¿verdad? Hermanos, el tema es mucho más amplio, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Número 1, ¿es usted salvo? Si no, hoy es el día de salvación. Número 2, ¿es usted santo? Dios quiere usar un vaso limpio. Número 3, ¿es usted sumiso? Lo que Él quiera. Dijo un misionero, se llamaba William Burden: sin reservas, sin regreso. Él llegó y a los pocos días falleció en el campo misionero. ¿O qué se está reservando usted? Bueno, Dios, puedes entrar aquí en este pedacito, pero no te metas en el resto de mi vida. Sin reservas, sin remordimientos. Esa es la frase completa: sin reservas, sin remordimientos, sin regreso. ¿Está usted dispuesto a ser un vaso utilizable para lo que Él quiera? Usted es llamado. La pregunta es si lo está haciendo lo que a Dios le ha llamado. Dios me ha llamado a ser ingeniero. Bueno, ¿está haciendo una luz en medio de la empresa donde está trabajando? Está predicando el evangelio. Dios me ha llamado a ser un universitario. ¿Está haciendo lo que debiera estar haciendo como universitario cristiano? Sí, estoy sacando excelentes calificaciones, pero ¿está haciendo una luz? Ser salvo, ser santo, ser sumiso. Dios me llamó a mí a ser un misionero. ¿A qué le ha llamado Dios a usted? ¿A qué le ha llamado Dios a usted? Y está cumpliendo la meta de Dios, que es su gloria, en aquello a lo que Dios le ha llamado. ¿O está viviendo su vida y usted es su propio Rey, su propio Señor? Gracias, Padre, te damos por tu palabra y ruego que tú obres en cada corazón. Tal vez hay alguien aquí que no es salvo y te ruego que el Espíritu Santo le convenza de pecado, justicia y juicio, porque estás llamando a salvación.
Tal vez hay hermanos que están batallando con su carne y no son santos. Ruego que sean sensibles y hagan los ajustes que te honran y glorifican para ser vasos limpios, útiles para tu obra. Y tal vez hay aquí algunos que se han resistido en su tiempo, su vida, sus posesiones, su energía, sus deseos, sus anhelos, que puedan ser sumisos porque tú les llamas a sumisión. Mi Dios, gracias por la luz que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos en hacer tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar con ustedes.